¿Qué tal, amigos y amigas de las redes sociales? Estamos aquí en un nuevo episodio de mi podcast Next Level, episodio número 10. Muy bien. Y bueno, estoy encantado de que pueda entrevistar a Daniel Becerra, que está aquí conmigo. Es un personaje muy interesante, una persona muy interesante para entrevistar. Y nada, pues Daniel Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en este podcast, el episodio número 10, buen número. Sí. El 10 siempre me recuerda a la excelencia. A la excelencia, ¿no? Sí, que es algo que yo predico mucho en la red del coach. Y nada, aquí totalmente disponible para cualquier pregunta que se te ocurra. Bueno, para que la gente te ponga un poco en contexto, ¿no? ¿Quién eres un poco? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de lo que haces. Bueno, básicamente actualmente soy el fundador de la Red del Coach, que es una escuela encargada de enseñar tanto a personas, a coaches o incluso a empresas cómo gestionar el talento a través del paradigma no directivo o el paradigma de ayuda sin transferencia. Entonces, me dedico a la formación de habilidades esencialmente humanas desde la teoría general del coaching del Dr. Ravier. Es un poco desde ahí me muevo hacia diferentes espacios, ¿no? Hacia trabajar con equipos en la gestión del conocimiento, la gestión del talento, o me muevo dentro de la propia red del coach como formador de coaches habilitados desde la teoría general del coaching. Ok, y cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? O sea, ¿cómo es que entraste a este mundo? ¿A qué te dedicabas antes? Cuéntanos. Bueno, habitualmente siempre he estado muy vinculado a lo que tiene que ver con personas, acompañamientos. Me ha interesado mucho la filosofía desde muy joven y la poesía también desde muy joven. O sea, humanidades. Sí, ¿no? Humanidades. Entonces ahí fue... ¿Estudiaste al principio? No estudié porque tuve la oportunidad de aprovechar una beca para medicina y al final cuando me iba a hacer la beca me arrepentí y dije, bueno, me voy a tomar un año sabático, que se tornó en autodidacta totalmente. Mira, qué Entonces, lo que sí es que siempre estaba buscando acompañar a las personas, ver cómo se podían mejorar hábitos, productivos, ¿no? Tengo una cabeza muy de tratar de esquematizar las cosas y hacerlas más eficientes, más productivas. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Te fijaste en alguien, alguien en tu familia que se dedique al tema? No. Yo creo que es un carácter un poco obsesivo que te lleva a observar mucho cómo se están haciendo las cosas, qué resultados obtienes y cómo se pueden mejorar. Entonces ahí el primer paso que di fue un poco por entender mejor las humanidades de forma autodidacta, pero me encontré con la gestión de proyectos. Entonces, desde hace ya muchos años estuve en puestos de coordinación, de gestión de proyectos. Empecé aquí en Castilla-La Mancha con Seda Solution como gestión de proyectos vitivinícolas y de ahí salté a montar una fábrica artesanal que era el gestor del proyecto, que era para otra empresa. Y ahí veía que la gestión de equipos, de coordinar personas, se me daba bien, pero necesitaba mucho más conocimiento. Entonces ahí me surge ahí entendía o creía que la manera de mejorar la gestión de personas y gestión de proyectos era con el coaching. Vale, ¿y cómo fue ese primer acercamiento al coaching? Vale, pues yo veía que necesitaba, porque tú puedes tener más habilidad natural. Hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia, puedes tener más habilidad natural con las personas, pero en proyectos complejos donde ya hay presupuestos de 1 millón de euros, 1.800.000, que fue el de la cervecería, pues la responsabilidad crece. ¡Wow! Y tú ves que también los conflictos aumentan, porque hay intereses, ahora sí hay pérdidas gananciales, ahora hay muchas más cosas que pueden ocurrir. Entonces veía que me faltaban herramientas y veía que no sabía gestionar con ese paso a paso, con ese procedimiento, los conflictos interhumanos, interpersonales. Y ahí fue donde conocí una escuela de coaching, empecé con ellos y ahí también me di cuenta de otras cosas del coaching que no sé si quieres hablar, pero me di cuenta de que lo que ofrecían para coordinar talento, para gestionar personas, era muy insuficiente y estaba también muy viciado, y a partir de ahí di otro salto cualitativo que fue ya conocer al Dr. Ravier y su obra epistemológica de gestión, autogestión organizacional y la teoría general del coaching, que da fundamentos científicos a la disciplina. Pero sería así un poco, la inclinación sería, siempre me han interesado las personas, por X o por Y siempre he estado en puestos de coordinación, es decir, he estado
llevando equipos en un momento de ventas, en un momento del propio proyecto vitivinícola, y después el proyecto más grande donde había mucha más presupuesto era el de la cervecería artesana. Y ahí ya me surgió como la necesidad de formación más formal sobre talento, gestión de conflictos, cómo promover el talento, cómo acompañar, cómo ser más productivo. Y de ahí ya el salto fue a la teoría general. Vale, o sea, y seguramente que viste una gran diferencia entre formaciones previas y adentrarte en este paradigma nuevo que es lo que propone Leonardo Ravier, que precisamente lo que queremos ahora hablar es qué es la red del coach, quién es Leonardo Ravier, cuál es ese paradigma que está... Bueno, estoy hablando contigo y me emociona porque es algo súper interesante. Bueno, aquí a lo mejor es un poco difícil para los espectadores ponerle todo el contexto, porque habría que irse a un poco a un problema más sociológico, ¿no? Es decir, en el momento que yo entro en el mundo del coaching, que seguramente tú también has tenido muchos acercamientos de diferentes lugares, porque todo el mundo es coach, La Voz, son coaches en La Voz, el coach de venta, el coach de espiritual, el coach cuántico, todo, ¿no? El coach... Entonces, bueno, en ese mundo del desarrollo personal hay lo que se llama vendehumos o muchas promesas grandilocuentes o muchas promesas que exceden su verdadero alcance, ¿vale? Esto en gestión de proyectos se tiene muy claro. Tú tienes que saber cuáles son los límites y alcance de del proyecto y lo que estás ofreciendo, ¿no? Pero en el mundo del desarrollo personal parece que todo el mundo tiene... cada coach tiene la terapia, tiene el acompañamiento definitivo, cada terapeuta tiene el acompañamiento, la terapia definitiva, o cada persona o cada mentor tiene el acompañamiento definitivo, ¿no? Y esto, cuando tú lo vas viendo, ves que es un problema no solamente de la industria de la formación o la industria del acompañamiento o la industria del desarrollo personal, sino es un problema de las personas, es un problema sociológico en el que al no tener tanta cultura epistemológica, metodológica, científica, pues va consumiendo pues los consejos, la moda, la novedad, y ese problema de falta de rigurosidad académica o epistemológica pues se transfiere al método de ayuda X, al método de gestión de proyectos Y, al problema en cómo gestionar el talento a través de tal herramienta maravillosa, a través del DISC, a través del Enneagrama. Pero hay como un montón de metodologías que no están validadas, no pasan un filtro, pero el problema no es que eso se haga con mala intención, es falta de rigurosidad científica epistemológica. Y además esa es la gran diferencia. Hace daño también a los clientes, ¿no? Puede hacer daño a los clientes. Sí, de hecho, cuando yo formé parte de esta industria, yo le llamo la industria del certificado y la formación, que no solamente pasa en el coaching, también pasa en la psicoterapia, o también pasa en los métodos de gestión, ¿no? Como también hay sus problemas en el mundo agile, en las metodologías ágiles, etc. Cuando yo llego a esto y me doy cuenta de que lo que yo estoy haciendo como coach, como profesor de coaching al máximo nivel de la International Coach Federation, que esto es importante. Eso, que también trabajabas llegué para la ICF. Llegué como uno de los... A ver si llegué a estar en el alto nivel de las formaciones, que son las ACTP, etcétera, ¿no? Que imparte los certificados y tal. Cuando yo veía que lo que yo estaba haciendo me parecía incoherente o no entendía por qué prometía esos resultados, o veía que esos resultados que se generaban en una formación o en un training o en un workshop eran resultados de laboratorio que no se podían extrapolar de forma real a un entorno con problemas reales. Wow, okay. Yo me fui dando cuenta de la incomodidad interna y la incoherencia interna. Entonces allí es cuando yo me sentía incómodo haciendo lo que estaba haciendo y ganando el dinero como lo estaba ganando. Hasta que encontré el trabajo más serio que he encontrado hasta el momento, después de una carrera profesional, que es el de Leonardo Ravier, la teoría general del coaching. ¿Por qué? Porque fíjate, esto es muy importante. Muchas veces las personas hablan de los resultados
tú vas a hacer una formación ahora de coaching y probablemente esa escuela prestigiosa te diga que además de formarte tienes que hacer un trabajo personal, tienes que hacer un trabajo de transformación personal. Exacto, sí. Vale, ese trabajo de transformación personal es un trabajo que tú no vas a poder replicar fuera, con ninguna empresa o con ningún equipo, de forma efectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué estás haciendo? Tú estás en una posición de alumno con 14, 15, 12 compañeros, que es más o menos la media, 8 si es una escuela pequeña, y ahí vas a estar haciendo, madre mía, vas a estar siendo constantemente bombardeado, sugestionado y en los casos más graves manipulado para hacerte creer que ese ambiente de laboratorio tú lo puedes extrapolar a la realidad. Cuando, claro, tú ahí estás abierto porque tú estás pagando una formación, tú estás abierto a exponerte, tú estás abierto a compartir de una manera. Claro, ¿qué personas que llevan 6 meses compartiendo juntos, hablando de sus intimidades, hablando de sus miedos, de sus debilidades, de sus fortalezas, no terminan sintiéndose mejor, sintiéndose que ha habido un cambio profundo? Pero ¿qué le pasaba a todos estos alumnos míos? Que después eran incapaces de enfrentarse a un proceso real. Wow, o sea, de entrar, o sea, a una formación, a salir a la vida real, claro, cuesta, es como cuando te independizas, ¿no? Claro, pero porque tú en esos entornos estás en un entorno de laboratorio sugestionado constantemente con la información, haciéndote vivir experiencias, haciéndote contactar y exponerte. Entonces, como ¿quién de ahí no va a sentirse emocionalmente exaltado, emocionalmente que ha habido un cambio porque ha tenido un roce durante 6 meses con esas personas? Pero eso quiere decir que se ha capacitado técnicamente. Eso quiere decir que ha adquirido la habilidad técnica específica para poder acompañar en un equipo de ventas que va por comisiones y que no tiene sueldos, como son a veces muchos sectores de los seguros. ¿Qué le vas a decir a una empresa de esto, de sectores de seguro, en la que ganan dinero, pero ganan dinero por comisiones? ¿Qué le vas a decir? Más duro, ¿no? O sea, claro, te tienes que buscar el pan, pero tienes que buscar día a día, ¿qué ¿no? le vas a decir? Vamos a hacer un encuentro entre nosotros para conocernos durante 6 meses y estar en este tipo de dinámicas que lo que hacen es sugestionarte, pero no te van capacitando y no van resolviendo los problemas reales, ¿vale? Entonces, esto fue un proceso más largo, pero fue el que a mí me fue llevando a decir, bueno, ¿por qué lo que se dice que se hace realmente funciona? Si es que funciona. Y si funciona, ¿por qué funciona? ¿Qué es lo que funciona y hasta dónde funciona? ¿Vale? Claro que es mucho más específico. Claro, y esa es la validación epistemológica. Entonces, lo que hizo Leonardo Ravier, que es doctor en psicología y en economía, fue dar fundamentos científicos a la disciplina. Cuando tú das fundamentos científicos, pones de una manera coherente y con diferentes instrumentos metodológicos cuál es la finalidad del coaching, cuáles son los límites, cuáles son los alcances y según eso, según esa finalidad, cuál es el método coherente y según ese método, cuáles son las competencias coherentes para poder conseguir esa finalidad. Entonces, cuando se hace eso, muchas de las prácticas, o lo que se descubre o lo que tú puedes encontrar, es que muchas de las prácticas que se hacen, primero, no son coaching porque no cumplen la finalidad del coaching, y por otra parte, que son incoherentes e incluso contraproducentes. Por eso el mundo del desarrollo personal tiene muchos escándalos, porque son personas que encima no están validando epistemológicamente, fundamentadamente, lo que hacen y cómo lo hacen, y sin saberlo terminan haciendo daño a las personas. Por eso hay muchos escándalos de este tipo. Entonces, yo lo que vi, y con esto termino, es que cuando yo me sentía en ese malestar, a mí se me despertó la necesidad, o sea, ese malestar juntado con conocer una solución, que era el doctor Leonardo Ravier y su trabajo epistemológico, yo dije, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es crear una comunidad. Por eso la red del coach surge como comunidad, pero no pudo ser comunidad. No. ¿Por qué? Porque para mí surge como una comunidad que sea la red de esos coaches que también se dan cuenta que algo no está, porque los alumnos preguntan muchas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo una formación de equipos del más alto nivel de Orsk,
que es como el no va más de los equipos, y yo le pregunto a la profesora, que era una persona muy agradable y muy bien intencionada, digo, estaban dándolo de las constelaciones familiares, y yo le pregunto, pero bueno, y discúlpeme por los detalles, pero es para que se entienda, ¿no? Imagina una formación que tú has pagado 4.000 euros para ser una persona experta en equipos, y es el máximo nivel, supuestamente, y con los máximos profesores, con la máxima capacitación, y simplemente preguntas, porque ya tenía ese interés de fundamentar bien qué carajo estaba haciendo, tú le preguntas, pero bueno, esto de que las personas nos movamos en la sala subjetivamente y le brindemos información a la persona sobre su problemática y que pueda tomar una decisión, a veces decisiones de alto alcance, de un alcance importante, ¿cuál es el fundamento científico mínimo? O dime un fundamento, ya ni siquiera científico, ¿no? Dime un fundamento que a mí me explique que porque o sea, cómo cada persona que no conoce a la otra, va a moverse en la sala y va a ser capaz de decirle, bueno, yo lo que siento es que estás lejos del objetivo porque siento rechazo, que no sé si sabes cómo funcionan, pero bueno. Sí, más o menos, sí, por el tema de la bioneuromorfosis. Entonces dices, wow. Y lo que me dijo la profesora, bueno, hay una teoría, que creo que es la de Bellinger, que hay una teoría que todos estamos conectados a un campo de información, y si tú te dispones de forma adecuada, o sea, si las personas, las 20 personas, las 15 personas se disponen de forma adecuada, es como si hubiese un hilo que te coge y te conecta a ese campo de información consciente, y esa información consciente se comparte con toda la sala, y tú te dejas llevar, tú eres un medio o un medium para que esa información de forma inconsciente le vaya llegando a la persona que está viviendo la constelación o la intervención sistémica, que también le cambian el nombre. Sí. Ya no se sabe qué es. Claro, pero entonces dices, bueno, que sepan que eso fue un detonante, es decir, se acabó. Porque esto no tiene ningún tipo de fundamento, no puedo ni siquiera validarlo, y yo no me voy a prestar a que las personas tomen decisiones importantes basado en interpretaciones subjetivas, que además depende de las personas que están en la sala. Tú no puedes controlar si lo que están diciendo es genuino o no es genuino, claro. Está en la inducción de todo lo que se genera en ese entorno. Entonces, claro, sí. Para mí eso fue muy revelador, muy ¿no? Revelador, decir, ya se acabó. Y entonces yo digo, bueno, creo la red del coach pensando en que las personas que se dan cuenta de esto quieran aprender esta parte más epistemológica, y me di cuenta que no era así, que no todo el mundo estaba buscando la excelencia, y que aquel que quería de verdad tenía que desaprender esto y tenía que aprender, tenía que empezar por entender principios básicos de filosofía de la ciencia, de epistemología, de metodología científica, la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, wow. La diferencia de qué filosofía está detrás de tu práctica, porque hay una filosofía detrás de tu práctica, aunque tú no la conozcas, si esa filosofía es relativista, si esa filosofía es esencialista. O sea, yo me di cuenta que para ir a la excelencia, sociológicamente necesitaba una información o una formación que no es tan habitual, ¿no? O sea, no es habitual. Depende, habrá mucha gente que sí nos esté escuchando y entienda perfectamente qué es la filosofía de la ciencia, los grandes debates que hay en filosofía de la ciencia, los grandes debates que hay en epistemología, los grandes debates que hay sobre el método adecuado según el objeto de estudio, los grandes debates que hay para fundamentar si algo se está basado en la evidencia o no, y todo esto es algo previo que no todo el mundo quiere aprender. Las personas quieren resultados y quieren vivir de ese hype emocional que parece que da resultados, pero no resuelve las cosas a largo plazo, y menos en entornos complejos, a veces crueles, a veces difíciles, como son las organizaciones, los equipos, donde hay intereses ocultos, objetivos, incentivos, y toda esta ideología voluntarista o mágica del pensamiento mágico no aplica. Entonces, bueno, ahí fue donde ya entendí que yo no podía crear una
comunidad para ese tipo de coaches, sino que tenía que ser una escuela profesional y atraer a personas que quisieran formarse. De hecho, el último que va a entrar es un ingeniero de una de las grandes compañías eléctricas de España, y esas personas tienen más mentalidad de comprobar las cosas. Esas personas son las que se llevan mejores resultados de nuestra formación, porque son las que más inquisidoras son a la hora de fundamentar esto. O sea, que aquí tenemos que van al detalle, ¿no? Exacto. Bien. De todo el conocimiento que tienes ahora mismo, con la teoría general del coaching y todo ahora mismo de la red del coach, ¿qué crees que es la esencia del coaching? ¿Cuál es? Porque realmente el coaching es muy amplio, ¿no? Como tú ya has dicho, hay muchas cosas, pero ¿la esencia real qué es? Vale, mira, la esencia es cubrir una necesidad del conocimiento humano que solamente se puede cubrir de una forma, sin transferir conocimientos. Sin transferir, vale. ¿Vale? Es decir, el ser humano tiene dos tipos de conocimiento que le ayudan a sobrevivir, que es importante, partamos de la realidad. O sea, si tú no haces nada, te mueres. Si tú no te levantas de aquí y comes y mantienes esa actitud de no comer, no beber, no protegerte, no actúas para sobrevivir, te mueres. Claro. Aunque no seamos muy conscientes de eso. Entonces, el ser humano, para sobrevivir y para prosperar, una cosa es sobrevivir y otra cosa es prosperar, desarrollarse, producir, son esas dos fases, tiene dos tipos de conocimiento gracias a su capacidad intelectiva, a su capacidad de aprender, que son el conocimiento técnico, que es el articulado, el que se puede transferir, el que se puede grabar en un podcast, y el conocimiento tácito. Ese conocimiento tácito es un proceso, no es un resultado en sí mismo, sino que es un proceso en el cual tú no lo puedes articular, pero sabes que tienes la habilidad. No puedes transferirla a un pinganillo, pero sabes cómo hacer o cómo resolver o cómo enfrentarte a una dificultad. Entonces el ser humano tiene un conocimiento que puede transferir y articular, y hay otro que no, que solamente se aprende haciendo, que solamente se aprende experimentando, que solamente se aprende poniendo, primero, que haya un calling, que haya un interés de resolver un problema, una urgencia, y que ponga sus habilidades cognitivas, su atención, su foco, su concentración y su capacidad de fijarse cuáles son todos los detalles, todo el contexto para ir adquiriendo la habilidad. Y de alguna manera sabe liderar, pero no puede transferir ese liderazgo a su hijo o a su hermano o a un alumno. No sé si se entiende. Sí. O sea, son dos procesos diferentes. Hay otro conocimiento. Si yo te digo cómo encender la cámara, cómo configurarla, cómo programarla, tú lees cómo se hace, sigues los pasos paso a paso y lo logras. Ahora, si yo te digo cómo liderar con una persona que no está contenta en una organización, eso vas a tener que descubrirlo. Podrás tener algunos principios básicos, pero vas a tener que descubrirlo y aprender cómo hacerlo. Y eso es conocimiento tácito. ¿Vale? Ese es un conocimiento producto de la experimentación. Así se descubrió el fuego, así se descubrió el internet, así se descubrió la Por prueba y error. Por prueba y error, pero hay que entender que es gracias a nuestra habilidad cognitiva. Entonces, la esencia del coaching es potenciar esa capacidad, o sea, cuando digo potenciar es potenciar, catalizar, acelerar ese proceso de integrar conocimiento no articulado, de descubrir el conocimiento, de generar conocimiento tácito, no transferible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema, lo primero que yo voy a ver es si ese problema se puede resolver con conocimiento técnico o necesitas tácito. Vale. Si es conocimiento técnico, Ricardo, toma el libro, léetelo y ya esto lo vas a resolver solo con esto. Vas a saber crear una estructura X. Por ejemplo, ¿cómo hablar en público? ¿Cómo hablar en público? Bueno, ¿cómo hablar en público? Tiene tácito y técnico. Es que casi todo tiene tácito y técnico. Bueno, todo tiene tácito y técnico, pero como hablar en público, tú podrás dar una estructura técnica y la persona podrá ir paso a paso. Ahora, el tono, la elegancia, la emoción, la chispa, la convicción, la credibilidad, la asertividad, el momentum, eso solamente se puede aprender. Se puede aprender en el ensayo y error. Entonces, el coach puede ayudarte, o la esencia del coaching sería ayudarte a potenciar o acelerar esa parte que no puedes coger desde fuera, esa parte que tienes que crear desde dentro. No sé si me entiendes. Sí. Si tú ante un problema, yo veré si esto lo puedes coger desde fuera
es que no pierdas tiempo, ve y cógelo desde fuera. O sea, no hagas coaching para algo que no requiere coaching. Ahora, hay muchas situaciones en la vida, muchos problemas y objetivos que la solución no la puedes adquirir desde fuera. Tienes que generarla desde dentro. Ahora, eso lo vas a hacer de manera natural. Si a ti te importa resolver ese problema, si a ti te importa, ese es el calling que diría Polanyi, resolver ese problema, tú vas a poner tu atención, tu foco, tu interés, tus motivos, tus habilidades cognitivas, a comprender todas las partes hasta resolverlo, ¿vale? Ahora, eso puede haber un método de ayuda sistematizado, coherente, en el que yo te ayude a que ese proceso sea mucho más rápido. Pero no te puedo transferir, porque yo no sé, yo no estoy en tu mente para ver las particularidades que tú ves. Tú, para ver el éxito que puede tener este podcast, yo te puedo dar lineamientos generales, ¿no? Que como todos, ¿no? Que sí, unos principios que base podemos ver de podcast de éxito. Vale. Ahora, eso no va a depender de eso, exactamente. Hay muchos factores que intervienen. Hay muchos factores y que tú tienes que descubrir. Ahora, por el proceso de hacer, de buscar. Claro, ahora, en la vida real, tú puedes estar... En la vida real es probable que tú no estés 100% enfocado en percibir cuáles son esas variables, esos factores críticos, esas variables que van a cambiar todo y que van a llevarte a un peldaño más del éxito en el podcast. ¿Por qué? Porque hay interferencias psicológicas, porque la realidad es dinámica, porque hay imprevistos, porque es difícil estar enfocado en una sola cosa. Entonces, ¿qué haría el coach allí? Un coach que no sabe cuál es la solución y que te tiene que ayudar a que te mantengas enfocado, concentrado, descubriendo cuáles son esos particulares, que los puedas describir, que los puedas articular y que puedas asociar y combinar psicológicamente ideas y materialmente ensayos para decir, probé esto, creía que era esto, pero ahora me doy cuenta que era lo otro. No sé si me entiendes. Sí. Por eso fíjate que el alcance o lo que hace un verdadero coach es más como un ejecutivo del pensamiento, o si quieres, me rebajo un punto más, un secretario del pensamiento. Un secretario del pensamiento, nunca lo había escuchado. Un secretario del pensamiento. No es aquel gurú que viene a darte la solución, que viene a decirte cómo vas a lograr un podcast de éxito, sino que yo, como secretario del pensamiento, voy a dibujarte cuál es tu objetivo, tu interés, tu problema, te voy a preguntar, lo voy a definir, tú lo vas a articular con una claridad mucho mayor que si estás pensando ahora en que tienes que ir al bar o que tienes que lavar la ropa. Vas a estar enfocadísimo, con un pensamiento y una reflexión de calidad, con unas preguntas muy enfocadas, ni preguntas poderosas, ni leches, ni nada, preguntas enfocadas en cuál es ese problema, descríbelo, cuál es el tiempo que te das, cuáles son los límites, cuáles son los factores críticos que tú ves, y tú ese momento vas a poder ver qué cosas estás haciendo, qué no estás haciendo, cuáles son los juicios, cuáles son los prejuicios que tienes, las creencias. Y cuando hablo de creencias no estoy hablando de limitantes o no limitantes, sino las expectativas o lo que tú crees que te puede funcionar o lo que no te puede funcionar, lo que has hecho, cuáles son las barreras, qué opciones tienes. Entonces, todos esos elementos, cuando tú los vas poniendo sobre la mesa, lo que te van permitiendo, y es así como el ser humano engendra conocimiento. Porque el ser humano no crea conocimiento. ¿Qué es engendrar? Para que sea específico. Nosotros epistemológicamente damos una diferencia, ¿no? Nosotros decimos que científicamente el ser humano no crea. El ser humano engendra. ¿Por qué? No crea, engendra. Claro, ¿por qué? Porque el ser humano no puede crear de la nada. De la nada nada sale. O sea, el ser humano no es capaz de crear a partir de la nada. El ser humano solamente es capaz de crear a partir de elementos existentes. Eso, hablando de conceptos o ideas, es engendrar a partir de los elementos, conceptos, conocimientos existentes en tu cabeza, que poniéndolos en el papel, que poniéndolos en la conversación, los visualizas con mayor claridad, y esa asociación te permite generar un nuevo insight. Pero engendrar a partir de pensamientos, conocimientos... ¿Cómo claro, es el engendramiento? Sí, o sea, nosotros hablamos del engendramiento psicológico en el sentido de que crear es una forma vulgar o habitual de llamar a lo que realmente hacemos, que es engendrar, que es que a partir de tu conocimiento y tu experiencia y lo que eres capaz de percibir de la realidad,
tú vas haciendo asociaciones de esos recursos que tienes, enfrentándolos o apuntándolos, como diría Aristóteles, al problema que quieres solucionar, al fin que quieres alcanzar. Entonces, en la medida que tú puedes tener este teléfono, ¿sí? Y este teléfono, ponlo como que fuera un concepto en tu cabeza. Ese teléfono en sí es un teléfono. Ahora, si en tu cabeza aparece un fin, un objetivo, un problema, una necesidad, eso es lo que sería el fin, el objetivo que tú quieres resolver, este teléfono puede hacer la función de cámara para grabar el podcast, o este teléfono puede hacer la función de hacer llamadas de negocio. Pero tú vas a saber qué utilidad tiene este teléfono o qué utilidad le puedes dar, vas a descubrirla, vas a engendrar esa utilidad cuando te das cuenta primero de que tienes un teléfono, cuando te das cuenta y describes de una manera extensa todas las capacidades que tiene este teléfono y logras asociar o vincular esas capacidades que no habías reparado en ellas con el objetivo de grabar un podcast o con el objetivo de hacer llamadas de negocio. Eso es lo que te ayuda un coach, a decir, según el objetivo que tú tienes, según la finalidad que estás persiguiendo, ¿qué tienes? Cuéntame cuál es la realidad, cómo es la situación, qué has hecho, qué has intentado. Tú ahí vas desplegando todos los recursos psicológicos y materiales que tienes, y en esa combinación y asociación tú puedes descubrir, yo no me daba cuenta que podía usar el teléfono para llamar a 1000 clientes, o no me daba cuenta que podía usar el teléfono para grabar el podcast. Eso sería el engendramiento, es decir, a partir de conectar elementos existentes, bien sean pensamientos, conceptos o elementos materiales, engendrar un conocimiento o engendrar un nuevo bien o un nuevo recurso. Vale, ¿me entiendes? Vale. Pero esto es importante porque no lo damos... o sea, las cosas no tienen finalidad por sí misma, ni utilidad por sí misma. Tú se las asignas en base a al calling o el objetivo que quieres resolver. Si no, tienes de momento un aparato electrónico que lo usas para llamar. Pero hasta que tú no alineas el objetivo que quieres resolver con ser consciente de los recursos que tienes y de las opciones, que eso es lo que haría un coach, de tratar de dibujarte todas esas opciones y esas dificultades, porque tú al verlas, las despliegas y dices, pues yo puedo hacer esto. Y entonces pasas a la parte del seguimiento, a la parte de la acción, y en esa acción es donde vas a validar, que esto es muy importante, que esto en el mundo del desarrollo personal no se hace, vas a poner en marcha y corroborar que eso que estás haciendo es la idea correcta, que ese insight que has tenido es correcto. ¿Y cómo lo validas? Actuando, pero no solo actuando, sino viendo, que eso también es lo que te haría el secretario del pensamiento, viendo qué has hecho y qué de eso que has hecho te ha funcionado, qué no has hecho, por qué no lo has hecho, qué necesitarías cambiar, qué de lo que has hecho quieres mantener, qué de lo que has hecho quieres descartar, porque tú puedes estar haciendo 1000 cosas y que ninguna sea eficiente en relación ¿a qué? En relación a tu objetivo. Entonces siempre el coach tiene que dominar estas categorías de acción en las que el ser humano se mueve orientado a un fin, para moverse orientado a ese fin tiene que utilizar su intelecto y ver cuáles son los medios psicológicos y materiales, combinarlos y después de crear una hipótesis, crear un plan de acción, pasar a la acción y después validar qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado, porque ahí hay un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje es que avanzas y ocurre el cambio. No puedes pasar de A a B sin un proceso de aprendizaje y acción. Si no, no puede haber ningún cambio. Ok. Vamos en cuanto al tema que quería tratar con el tema del coaching, la gestión de equipos. Uh-huh. Has trabajado para diferentes empresas, trabajas para diferentes empresas. ¿Cómo se podría adaptar el tema del self-management que tú me cuentas a una pyme? Es decir, este tipo de la teoría del coaching a una... Vale, volvemos con la esencia o la finalidad del coaching, ¿no? O sea, nos vamos un paso más arriba. La finalidad, como te decía, existen dos tipos de conocimiento humano, técnico o tácito. Vale. Y la finalidad es potenciar esa capacidad de engendrar, esa capacidad vulgarmente llamada creativa, que es para solucionar problemas y ser felices y ser más productivos, ¿vale? Entonces, esa parte tácita,
cuando tú estás en un método de ayuda con un equipo, ¿sí?, se trabaja a través de esto que estamos hablando de coaching, pero hecho para equipos o para grupos. Pero si nos quedamos en un paso más arriba, esa finalidad de potenciar la creatividad humana o el engendramiento, tú la puedes transferir a una estructura organizacional. Y eso es lo que sería el self-management, ¿vale? Eso sería aplicar ese paradigma de centrarse en la gestión de la integración tácita de conocimiento, pero aplicado a una estructura. Es un poco más complejo, ¿no?, que a nivel individual. Claro, pero ¿por qué? Porque los equipos funcionan en base a las personas y los equipos funcionamos de una manera, nos desempeñamos de una manera eficiente o ineficiente, también en base a un contexto, ¿sí? Vale. Entonces, no lo quiero dejar pasar por alto, pero el self-management sería como un nivel superior porque tratas de crear una estructura organizacional que respete esos principios del ser humano o de la acción individual y de la cooperación, porque el ser humano es un ser social y necesita cooperar. Tratas de crear una estructura que respete esos principios de que los seres humanos nos movemos orientados a fines, tenemos una capacidad creativa, nos hacemos responsables de nuestros medios para alcanzar esos fines, etc. Y entonces, con esa estructura ya tienes como el 50% de los problemas eliminados, solucionados, porque estás creando una estructura de trabajo que se adecua más a la naturaleza humana, ¿vale? Ok, o sea que los conflictos internos que puede tener una empresa, pequeña o mediana, se pueden resolver más fácilmente con la ley natural, ¿no? Con la natural. Claro, porque tú estás creando una estructura que se adecua a cómo los seres humanos trabajan o se mueven. Cómo los seres humanos nos proyectamos a la hora que actuamos y cooperamos. Entonces ahí, con una estructura que favorece esos principios naturales, que son conciencia, responsabilidad, compromiso, cooperación y coherencia, ¿vale? En una empresa, toda organización, cuando coopera, cuando se unen personas, esos principios están: conciencia, responsabilidad, compromiso, coherencia, libertad y cooperación, ¿vale? Tú, cuando creas esa estructura, entonces pues es mucho más fácil que los conflictos sean resueltos de otra manera o que no aparezcan ciertos conflictos, porque está todo mucho más claro. Pero imagínate que no tienes esa estructura, esos principios van a estar operando. Es decir, la gente va a necesitar, cuando hablamos de conciencia, es que no tienen la información necesaria para que el equipo gane, o no tienen la información completa, o no es consciente de toda la información necesaria para que su acción se adecue a las necesidades del equipo. O cuando no hay libertad, es que esa persona no tiene capacidad de tomar las decisiones adecuadas para aportar valor al equipo. Entonces, ¿qué se hace? Todos esos principios operan. Lo que haces desde el coaching no directivo, desde este paradigma de ayudar sin transferir, es ayudarles a que definan conscientemente cuál es el propósito de ese equipo, cuál es el objetivo, el propósito, no el propósito idealizado, sino el propósito operativo. ¿Por qué ese equipo está vivo? ¿Por qué les pagan? ¿Por qué cuál es la necesidad que cubren? O sea, es mucho menos romántico. Es casi nada romántico, es realmente praxeológico. Es decir, tú les preguntas cuál es ese objetivo operativo que están cubriendo, por qué les pagan, cuál es la necesidad que satisfacen, que si la dejan de satisfacer desaparecen como equipo, desaparece su sueldo, desaparece todo. Claro, o sea, fuera emociones, ¿no? Bueno, las emociones están dentro, lo que no está es... los seres humanos no pueden prescindir de sus emociones, pero están dentro. Es decir, el ser humano no es racional y emocional separado. Todos al mismo tiempo. El ser humano se mueve porque algo le interesa, pero para moverse usa su razón. Entonces sí, ese interés por algo a lo mejor es emocional, porque tu papá te llevó un día a Viena y en Viena descubriste una cervecería. Entonces te emocionas con eso y dices, yo quiero montar una fábrica de cerveza, ¿me entiendes? Pero para montarla y materializar esa emoción, indefectiblemente usas la racionalidad humana. Sin la racionalidad no podrías dar un paso coherente sin morir. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, tú lo que haces es, o bien creas una estructura organizacional que ayuda a que ese funcionamiento sea más natural, o si esa estructura no está, como esos principios están operando porque son principios de la realidad, lo que haces es ayudarles dentro de la estructura conversacional a crear esos objetivos, como, bueno, ¿cuál es el propósito de este equipo? ¿Cuál es el objetivo que queréis alcanzar? ¿Cuáles son los medios que tenéis? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué opciones tenéis? Pero todo eso se tiene que ir descubriendo, porque algo muy importante es entender
que en la medida que reflexionamos sobre las cosas y en la medida que articulamos conversacionalmente el problema, las soluciones, las opciones, los límites, nos damos cuenta de ello. Es decir, no eres plenamente consciente de toda la realidad hasta que no reflexionas sobre ella. No sé si me entiendes. Sí. O sea, que el valor está también en que reflexiones de forma enfocada en algo sin salirte y desenfocarte de eso mediante sugestiones o preguntas extrañas para poder descubrir realmente cuál es la realidad, ¿no? Es como cuando tú vienes a hacer este podcast, tú sabes que vienes a hacer este podcast, pero al final tienes que hacer un checklist enfocado de si tienes el cable, la batería, el claro, los equipos técnicos. Pero eso tienes que hacerlo. No, a lo mejor tú dices, voy a hacer el podcast, pero si no reflexionas, puede ser que se te haya quedado los papeles en otro sitio. ¿Me entiendes? Ya. Esa es parte importante, es decir, que engendras el conocimiento porque aunque la realidad esté ahí, primero tienes que tener el primer paso, que es la capacidad de percibirlo. Por eso actualmente muchos autores, que conocerás a muchos de ellos, dicen que el activo principal del siglo XXI es la capacidad de atención. Exacto, totalmente. Porque esa capacidad de atención es la que te permite percibir la realidad, la que te permite discernirla y la que te permite engendrar. ¿Me entiendes? Okay. Con tantas distracciones e interferencias psicológicas y materiales, esa capacidad de mantenerse enfocado, atendiendo a algo, disminuye. Ok. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas compartir sin nombrar o tal? Algo que sea realmente practicable, o sea, que hayas construido resultados para alguna empresa o algo con este tipo de coaching. Tú imagínate dos tipos de organizaciones, ¿no? O sea, una organización en la que la cultura es sana, ¿vale? Y en esa cultura sana, pues hay una predisposición más o menos alta para que las personas se muevan por estos principios, ¿no? Cuando te digo es que las personas que han contratado quieren que aporte el valor, entonces como quieren que aporte el valor, se les ayuda a que sean conscientes de la estrategia de negocio, se les comparte información, se les permite tomar decisiones. Entonces, esta es una empresa en la que se obtienen resultados fácilmente, ¿no? Un equipo que va funcionando, pero que le falta método y sistematización para mejorar su capacidad de coordinación entre ellos, para ser más productivos. Vale. Entonces en ese equipo es mucho más fácil y los resultados llegan de manera inmediata, porque lo que haces es darle una estructura en la que le ayudas a clarificar lo que te he dicho antes: cuál es el propósito, cuáles son cuál es la información que quieren compartir, cuál es la estrategia, cuál es la información que se necesita revelar a todos los miembros del equipo para que puedan tomar decisiones, cuál es el sistema de coordinación y cooperación que van a hacer con vuestros compromisos. Eso es mucho más fácil. Pero ahora, un caso que para mí es como un caso de éxito por lo jodido. Vale. O sea, estos son casos que es más fácil llegar a ellos, pero este caso para mí es muy difícil. Que justamente una empresa del sector asegurador, que van por comisiones y que no reciben un sueldo fijo, y que tienes un equipo en el que las personas, sin percibir ingresos, tienen que mantenerse enfocados en crear su propia cartera de clientes, y además de crear su propia cartera de clientes, no desanimarse, porque todo eso lo percibe el cliente, formarse bien y llegar a obtener resultados autogestionados, ¿vale? Entonces, ¿qué haces allí? Pues lo mismo. Con un equipo de estos que encima lo que hace uno no le afecta al otro de forma evidente, pero si tú tienes un equipo de trabajo en el que unos están tirando para un lado y otros están tirando para otro, al final les va a pasar consecuencias, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál ha sido el mejor resultado? Es mantener a estas personas conscientes de cuál era su verdadero motivus para estar en esa función, en ese rol y en esa empresa. O sea, ¿por qué estaban allí? ¿Cuál era el beneficio que estaban obteniendo en esa empresa que no les pagaba un salario, sino que iban por comisiones? Y lograr que ese motivus pudieran conectarlo con el objetivo económico que querían alcanzar,
y ayudarse entre ellos a alcanzarlo, porque cada uno, al conocer cuáles eran los motivos o cuál era el motivo individual de cada uno, cuál era el objetivo o el propósito que querían alcanzar, les permitía compartir información de calidad y mantenerse unos a otros en constante enfoque para ver si a esta persona le está costando esta parte para llegar a estos clientes y a mí no, yo le puedo ayudar. Pero eso no es más cuestión de motivación. No, porque eran sesiones de, en ese caso, de coaching grupal, para establecer a través de la claridad y hacer claras las expectativas que tenía cada uno, cómo establecer un plan de acción en el que hubiera un seguimiento compartido. ¿Sabes? Es como, un seguimiento compartido, ¿vale? Claro, en el que pudiéramos ver, vale, si este es el objetivo tuyo, tu objetivo y mi objetivo, y nosotros tenemos este objetivo con la empresa, aunque cada uno sea individual, pero nosotros vemos valor en ayudarnos a nosotros o trabajar como equipo, ¿cómo logramos mantenernos en cooperación entre nosotros para que todos lleguemos a los resultados mínimos que necesitamos? Unos querían más resultados, otros menos. Y eso se hizo con sesiones de coaching grupal y sesiones de equipo y sesiones individuales. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es un reto, porque es una realidad que esas personas no son un equipo, de forma real no son un equipo. ¿Qué diferencia hay entre grupo y equipo? Que un grupo, tú vas a una empresa y tú llegas aquí y ves a 40 personas. Vale. Y hay 20 vendedores. Y el CEO te va a decir, mira, estos son mi equipo de ventas. Probablemente eso no sea un equipo de ventas, sea un grupo de vendedores. ¿Por qué? Porque cada vendedor lo que hace no interfiere en el otro. Sus resultados, sus interacciones no interfieren en el otro. Si yo vendo 20 libros, vendo 20 libros. Y no influyo en el otro. Influyo en el otro. Y si el otro vende 0, no influye en mis resultados. Eso es un grupo. Un equipo, sus interacciones, si alguien deja de hacer algo, influye. Wow. ¿Vale? Entonces, en este caso, y esto para mí por eso es que es un caso muy trascendente. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes discernir grupo, equipo, individuo y problema, objetivo, tú puedes desarrollar un sistema de acompañamiento en el que intervienes en cada momento según lo que se necesita. ¿Vale? ¿Por qué? Vale. Porque entonces, como estas personas no eran naturalmente un equipo, sino un grupo de personas, pero sí encontraron a través de ver esos principios cuál era el objetivo común que sí tenían, ellos se aliaron para poder autogestionar su éxito a nivel de la contribución que tenían que hacer con esa empresa. Pero ¿por dónde pasa? Por la conciencia, por la libertad, por la responsabilidad, por alinear expectativas, alinear el motivo individual con el propósito. Y para mí ese es el caso de éxito más duro o importante, porque rompe las reglas, ¿no? Es como logras que un no equipo natural, aunque no es un equipo natural, se comporte como un equipo. Y, o sea, fueron resultados a nivel económicos y a nivel resultados de ¿qué más? De satisfacción personal. Satisfacción personal, claro, ¿no? Como que trabajaban mucho mejor entre ellos. Claro. Y también eran capaces de autogestionar mejor su propia energía en cuanto al resultado, ¿no? Porque, claro, si tú sabes exactamente qué quieres, cuándo lo quieres, qué impedimentos tienes, qué tiempos necesitas, qué plazos, puedes organizarte mejor. Y esa era la parte individual, ¿no? Ver con mucha claridad cuáles eran los objetivos individuales y ver cómo yo puedo obtener ayudas del grupo o del equipo para mi objetivo individual y cómo yo puedo aportar con mis destrezas a los objetivos de los otros. Ok. Me parece, es que me vuela la cabeza de tanto. Es que te pongo el caso más raro. Ok. Porque es como el caso en el que tú... Más llamativo, digamos, ¿no? A lo mejor no es el más llamativo a nivel de... O sea, no es el más frecuente, pero sí que es el que corrobora aquello que te digo, que con una buena teoría puedes diseñar una buena práctica. Vale. Con todo lo que me dices, para definir un poco, beneficios reales del coaching, o sea, de lo que hacéis, beneficios reales concretos. Vale,
Bueno, yo para mí lo veo más, en esta parte que no es tan romántica, lo veo más como los beneficios que te puede dar un secretario del pensamiento, ¿no? Es decir, si tú eres una persona o un equipo que tiene la voluntad de ser acompañado para mejorar tu desempeño, para resolver problemas que tienes, los beneficios que se te van a dar es que vas a lograr clarificar, ¿vale? Con mucha precisión cuál es la meta que quieres alcanzar, cuál es el objetivo, cuál es el estado deseado de mayor satisfacción o beneficio que esperas, cómo crees que es, qué plazos crees que tienes, vas a poder ajustar realmente cuáles son esos plazos, porque nuestra capacidad de reflexión es imperfecta. Entonces tú tienes unas expectativas que nosotros llamamos ex ante. Tú antes crees una cosa, pero a la medida que lo vas plasmando y se te va acompañando, tú vas ajustando eso en realidad y dices, no, pues en realidad esto que quiero en 2 meses, visto en el papel, a lo mejor son 6 meses. Claro, o sea que concretar. Claro, pero eso te permite priorizar mejor. Ese simple acto te permite priorizar mejor. Te permite saber con mayor claridad si tienes los recursos, las habilidades, las capacidades en este momento, y si no, por dónde tienes que empezar a desarrollar, encontrar, engendrar esos recursos, habilidades, conocimientos, personas, lo que sea. Entonces vas a tener clarificada la meta, los tiempos, la prioridad, vas a saber detectar qué es lo crítico, porque lo crítico lo tiene que descubrir uno en base al tiempo, recursos, restricciones. Vas a ser consciente de esos tiempos, recursos, restricciones y contexto real. Vas a poder describir la realidad no en el eje de los juicios, que puede ser bloqueante, sino en el eje descriptivo. Es decir, vas a saber realmente qué hay en la realidad, qué tienes y qué no tienes, quitando muchas etiquetas, ¿vale? Muchos juicios que tenemos son el resultado, pero no te describen un juicio puede ser, esto es muy difícil, vale, pero ¿qué es la parte difícil? ¿A qué te refieres con difícil? ¿Qué es exactamente de esto lo que te cuesta? Si descubres la descripción es detallada, tienes más elementos para saber con qué cuentas y con qué no cuentas. Y luego nos salimos de esa parte, mantenerte enfocado en aquello que te importa, actuando. Porque hay muchas interferencias en el día a día y es fácil desconectarse del proyecto, desconectarse de las actividades de valor o de las acciones de valor, y una vez que estás enfocado y concentrado en eso, no solo en la conversación sino en el proceso, ¿vale? Vas a obtener un seguimiento praxiológico, un seguimiento objetivo de qué estás alcanzando y qué no estás alcanzando, para poder mantener lo que es eficiente y descartar lo que no es eficiente. Eso hace que ese proceso de descubrir las mejores opciones se acelere. Esos son los beneficios reales. Entre medias tienes los beneficios de tener más claridad, te quita el estrés, tener mayor capacidad de acción, te da más seguridad, te permite confiar o te permite saber en qué puedes confiar y en qué debes mejorar. O sea, son los beneficios reales de un secretario del pensamiento. Ok, perfecto. Última pregunta para terminar ya. ¿Qué tiempo llevamos? Sí, casi una hora ya. Perdón. Sí, esto es así a veces, ¿no? Pero mirando un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál crees que es el futuro del coaching, ¿vale? Y ¿cuáles son las tendencias que crees que van a emerger o que es posible, ¿no? Cómo el coaching va a proyectarse de cara al futuro y de qué manera también, que eso es muy importante, la inteligencia artificial está poniendo aquí sus manitos. Vaya preguntas. Bueno, a ver, no sabría, no creo que te vaya a dar una respuesta muy exhaustiva sobre el tema, pero sí que yo, que estoy en el mercado del talento, del desarrollo personal, del desarrollo profesional, sí veo que hay una saturación del coaching por todos los problemas que ha traído. Claro, eso es normal, sí. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Para mí eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay una respuesta sociológica. ¿Sí? Vale, o sea que hay un problema, claro, y vosotros tenéis la solución. No exactamente. No. Fíjate, ahora me voy a un punto más arriba, un punto más idealista, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que te dije, bueno, yo quería
poner esta comunidad para buscar la excelencia, pero me di cuenta que había un problema sociológico en el que toda la gente consumía humo sin mayor rigurosidad. Sí, por las redes sociales, los ¿Vale? libros de las librerías principales. Pero ahora esa saturación me hace ver una respuesta igual sociológica, en el que ya no se consume humo tan fácil, en el que ya las personas que están en los puestos de contratación de las empresas o las personas que están buscando ayuda para sus proyectos, para emprender, para mantenerse más enfocados, son más rigurosos, son más exigentes a la hora de validar que el proceso que van a contratar sea realmente eficiente, sea bueno, y eso mejora la calidad. Como nosotros estamos dentro de esa mejora de calidad, a mí me encanta. Vale, ok. Por eso cuando un día me decías que, por ejemplo, la inteligencia artificial a lo mejor va a hacer desaparecer el coaching, sí. Yo te dije encantadísimo de que desaparezca el coaching. Porque, porque al final el coaching es una etiqueta vacía que se utiliza para todo. A nosotros lo que nos importa es cómo ayudamos. Y entonces, ¿cómo Da igual qué etiqueta tenga, da igual qué etiqueta tenga, lo que yo sí veo en ese futuro del coaching es que la gente, las empresas, los equipos, las pymes, las organizaciones se dan cuenta que sí que necesitan un acompañamiento, porque las dinámicas de interacción humana son complejas, desgastan, están sujetas a muchas presiones, a muchas variables, pero se dan cuenta que no todo vale y que necesitan algo más aterrizado, más operativo, a tierra, ¿no? O sea, más no tanto de acompañamiento, más de papel, más de Excel, más de vamos a hacer un seguimiento de esto, de esta mejora, pero real. Un seguimiento real, una capacitación del talento real. No promesas vacías. No promesas vacías, sino que subjetivas. Cada vez hay más formaciones que se centran más en el acompañamiento y no en el consumo de información, sino en poner o crear contextos de aprendizajes reales para que ese conocimiento que se necesita o esa habilidad se integre. Entonces yo sí veo, en resumen, es que veo que el mercado está saturado, porque también ha pasado en las metodologías ágiles, con el Scrum, también el Agile Coach, que son metodologías de gestión que todo es como mucho humo, pero a la hora de enfrentarse a problemas reales no se adapta, ese método no se adapta. Entonces, esa saturación lleva a que hay una respuesta que la gente sea más exigente, y eso más exigente pasa por justamente lo que nosotros venimos diciendo, que para potenciar las habilidades, el talento, la creatividad, el engendramiento, necesitas un método que genere un contexto de aprendizaje diferente, sin transferencia, en el que se generen esos contextos de ensayo y error. Y cada vez más se habla de eso, ponle la etiqueta que quieras, pero para mí la clave es que si las personas están buscando ese contexto de aprendizaje en el cual saben que no puede ser fast food, no puede ser rápido, no se puede solucionar con un team building, porque ya lo han probado y no le ha funcionado, y lo que quieren es alguien que les acompañe a través de una sistematización y un seguimiento de eso, hasta validar que se ha integrado esa capacidad y se vea ese resultado, pues perfecto, porque eso quiere decir que ha mejorado la exigencia en cuanto a los métodos de ayuda. Eso por una parte. Perdón. Y ahora, en cuanto a la IA, ¿cómo va? Pues esto va a más, va a ser absolutamente disruptivo. Nosotros lo usamos en nuestros programas, tenemos un bot entrenado con la teoría general, con self-management, con toda la obra de epistemológica de Ravier. Lo tenemos metido en todos lados y lo que hace es mejorar nuestra participación. No sustituirán de ninguna manera para nada, porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Te facilita el acceso al conocimiento técnico articulable, ¿sí? Pero permite que el facilitador, el coach, el manager se centre en el acompañamiento. Vale, ok. Entonces, para nosotros, de hecho, con el doctor Leonardo estamos planteándonos algo más grande gracias a la IA. ¿Por qué? Porque la IA nos permite quitarnos esas horas que se pueden dar técnicamente a través de una IA. De hecho, así lo tenemos en nuestro programa. Tú tienes un bot y tú le preguntas qué opina el doctor Ravier sobre el liderazgo y te da toda los 10 puntos principales sobre el liderazgo
entrenado por nosotros. Entonces yo no tengo que hacer una masterclass del liderazgo y dirás, pero eso va contra tu negocio, porque ya yo podría hacer una masterclass sobre el liderazgo y cuál es el líder praxeológico, cómo funciona un líder praxeológico, y eso es una masterclass y la vendemos en 100 euros, 200 euros. Ya, pero ¿para qué? Si yo me puedo centrar en procesos de acompañamiento más complejos en el que la IA no me va a sustituir. Exacto. Ahí es cuando emprendedores que nos escuchen, gente que esté aquí y que conecte con nosotros, es que tomen en cuenta eso, que cosas la IA no puede reemplazarnos bajo ningún contexto, esperemos. Sí, es que es el capital humano. Es el capital humano, es muy difícil. De hecho, sí es verdad que la IA lo que va a hacer es que las personas creativas potenciemos nuestra capacidad creativa. Yo, por ejemplo, estoy full con ChatGPT, estoy como pa. Y va a aumentar la exigencia del valor. O sea, ahora hay mucho conocimiento mediocre generado por la IA, ¿vale? Porque los inputs que se meten son mediocres y el output que te da la IA es mediocre. Pero si tú metes inputs de calidad, el output es de mucha calidad. Entonces, cuando tú tienes información de mayor calidad, tu nivel cognitivo debería aumentar y tu capacidad creativa y de aportar valor debería aumentar. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar es a aquellas personas que somos creativas y que queremos aportar valor, vamos a tener mayor capacidad de aportar ese valor en menos tiempo. Eso para mí es un milagro. ¿Se puede utilizar mal? Como todo. Madre mía. Bueno, podríamos estar hablando horas y horas contigo. Nos quedó lo del liderazgo, que era muy interesante para un próximo. Pero para otra, sí. Para terminar con este episodio, hemos terminado todas las fases, ¿no? Pero bueno, para que la gente que quiera interesarse más en lo que hacéis, en las formaciones que estáis impartiendo del coaching, la red del coach, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo facilitar? Vale, bueno, yo fácil, si vas a la reddelcoach.com, tienes que poner la reddelcoach.com, ahí puedes acceder a un espacio de invitados especiales donde, bueno, ahí podrás tener un poco, conocernos mejor, ver unos videos que nosotros llamamos videos radicales, donde hablamos del problema del mercado de las certificaciones, de las formaciones y damos nuestras soluciones epistemológicas, ¿no? Ahí tienes el fundamento de nuestro pensamiento y además podrás ver qué ofrecemos a nivel académico si tú te quieres dedicar a ayudar a las personas a resolver problemas complejos en aquellos casos que no pueden coger la solución desde fuera porque no es un problema de conocimiento técnico, sino que tienen que engendrarlo creativamente. De eso hay mucha necesidad porque justamente esto, y con esto me voy, justamente esto es algo que pasa, que al conocimiento técnico a través de las IAs estar más disponible, se necesita tomar más decisiones estratégicas, creativas, orientadas hacia el futuro, que solamente son decisiones que puede tomar el emprendedor y el empresario. Pues ese emprendedor y ese empresario lo podemos ayudar a generar esa claridad y ese conocimiento tácito que necesita. Que ya cuenta con ese conocimiento. Ya tiene un conocimiento técnico, ahora tiene más información. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Hacia dónde voy? Vale. ¿Qué problema nuevo puedo resolver? O se va a encontrar con otros problemas, ¿no? Pues justamente mientras más conocimiento técnico hay en el mundo y mientras la IA acelera más este proceso, más necesidad tenemos de engendrar conocimiento tácito y engendrar soluciones que solamente puede decidir el ser humano. Ok. Finalmente, una recomendación, un consejo, algo que pueda, digamos, ayudar en algún sentido, no sé si utilizar esta palabra, para emprendedores, gente que se dedica al mundo del coaching, desarrollo personal, acompañantes, toda esta industria. Volvamos a los principios. Te ayudaría mucho si eres mentor, facilitador, coach, emprendedor, padre, amante, lo que sea. Te ayudaría mucho a entender esta naturaleza del ser humano en el que para sobrevivir y prosperar tiene dos tipos de conocimiento, el técnico y el tácito. ¿Por qué te ayudaría mucho? Porque entonces, ante cualquier desafío que tú tengas, tienes que saber discernir
si lo que tú necesitas es algo que puedes coger desde fuera o es algo que necesitas engendrar. Es el principal principio. Para mí sí, porque si claro. eres mentor vas a mejorar tu programa de mentoría porque vas a saber si el mentee, el mentorizado, qué parte necesita transferencia de conocimiento técnico y qué parte necesita experimentarlo él. Y saber esto me lleva a algo también trascendente, es decir, el valor creado en el mundo ha sido gracias al engendramiento de conocimiento tácito, al engendramiento del conocimiento personal. Y esto es muy importante porque muchos te van a decir que modeles e imites. Claro, yo he escuchado siempre eso. Pero eso no te va a ayudar, porque tú eres una persona singular. Y cuando digo singular no lo digo desde el punto de vista idealista, lo digo desde el punto de vista real. Tú eres singular en tus pensamientos, en tu manera de ver el mundo, en tus circunstancias, en tus problemas y en tus recursos. Tú eres el único que puedes asociar todos esos elementos personales para aportar valor o para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, en cualquier contexto tienes que saber que esa imitación que te están proponiendo o que esa tentación que tú puedes tener a imitar una solución externa tiene un alcance limitado. No estoy diciendo que no haya algo que te pueda funcionar, pero si tú entiendes que hay una parte que indefectiblemente tienes que descubrir tú, no te vas a desgastar haciendo solamente lo que otros han dicho que debes hacer o consumiendo el conocimiento que otros han creado, sino que vas a ver cuál es tu participación personal en la que tienes que innovar y crear tu propia solución. Y con esto cierro, y disculpa, porque es que me parece muy interesante. Sí. Muchas veces las personas, emprendedores, cuando vienen buscando sesiones de coaching individual con mis alumnos, lo que vienen buscando es como el método, ¿no? La receta mágica para... Y cuando le preguntas, bueno, ¿pero qué método has probado? Pues todos han probado el método urgente importante, el método de Notion, o sea, todos los métodos de gestión del tiempo y productividad personal que existen, ¿sí? ¿Y por qué no les funciona? ¿O por qué siguen buscando otro método? Que creen que en el coaching van a encontrar otro método. No se dan cuenta que no les funciona porque el que creó ese método de Notion, esa plantilla de Notion, ese método de urgente importante, fue una persona que en su momento se enfrentó a un problema, se enfrentó a una necesidad, tenía la necesidad de gestionar el tiempo y se mantuvo enfocado y lo suficientemente obsesionado en cómo mejorar esa gestión del tiempo y engendró un conocimiento técnico que después le llamó método. Que después le llamó en la matriz de urgencia de lo importante. Stephen Covey, estás hablando de... Sí, o Eisenhower, hay muchos métodos, o las nuevas de Notion, o las nuevas de hábitos atómicos, que hay muchos. Lo que te quiero decir es que todos esos métodos que trata la gente de consumir, en realidad no fueron revelados por un extraterrestre. Fue una persona que se enfrentó a un problema y generó su propio conocimiento tácito. Probablemente la persona yo no pueda hacer ese método mío, tenga que crear mi propio método. Así con infinidad de empresas, recursos, situaciones de liderazgo. O sea, tú podrás leerte 2000 libros en Amazon de liderazgo, pero tú tendrás que desarrollar tu propio conocimiento de cómo liderar en esas circunstancias, con ese equipo y en ese objetivo. Porque el liderazgo es situacional, o sea, depende de las personas, depende del objetivo, depende del equipo, depende de los recursos. Depende de todo. Entonces no habrá libro que te salve en eso. Y de hecho, si te tratas de guiar por un libro, vas a fracasar. Si te centras en resolver el problema y en combinar todos esos recursos hasta que tú das con tu manera y tu estilo de resolver o liderar esa situación, vas a ser mucho más eficiente. Después vas a intentar vendérselo a otros, pero a ese otro no le va a funcionar. Por eso nosotros nos centramos en ese método que te permite a ti generar tu propio método para resolver problemas en esas circunstancias. Ok. Bueno, ya hemos terminado porque ya... Una hora, si no, no acabamos. Muchísimas gracias, Daniel Becerra, por esta entrevista. Simplemente deciros que tendréis el episodio completo en YouTube y seguramente en las redes sociales estaremos compartiendo pues esos detalles, esos reels impactantes que puedan realmente ayudar o tomar conciencia a la gente. Y nada, pues muchísimas gracias y a ti también, Daniel Becerra. Un placer. Nos vemos en otro momento.